Buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. El día de hoy seguiremos analizando y comentando acerca de la realidad política que nos toca vivir en el Perú, pero que es indesligable de una realidad iberoamericana, de una presencia de extremistas en diversos países del continente que pretenden imponer lo que ya en programas anteriores hemos comentado y llamado una franquicia revolucionaria. Nos acompaña desde Colombia la senadora María Fernanda Cabal, que ha venido opinando sobre este tema y que está muy al tanto de lo que sucede en este momento en el Perú. Le damos la bienvenida a la senadora Cabal desde Bogotá. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Senadora, le voy a contar una pequeña historia que a usted le va a parecer conocida. En septiembre del año 2019 teníamos en el Perú a un presidente que era un delincuente llamado Martín Vizcarra y que dio un golpe de Estado y cerró el Congreso. Tras cerrar el Congreso, tomó el control del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de los medios de comunicación y de todos los poderes del Estado. Luego convocó para formar un Congreso a su medida, convocó a elecciones, pero esta figura no le funcionó muy bien porque él terminó vacado cuando se evidenció su condición de corrupto. Entonces, lamentablemente, muchas instituciones que él había ido cambiando a su medida siguieron funcionando así y luego de la vacancia nos vimos en una situación en que se nombró un gobierno constitucional, pero las izquierdas tomaron las calles y tumbaron a este gobierno. Obviamente en estas calles hubo muertos, hubo desaparecidos de mentira, porque luego todos estaban vivos y fueron apareciendo. Y finalmente se instauró un gobierno de izquierda, como el que tenemos ahora, y que es aliado de este fraude que se está cometiendo en el Perú. Yo te cuento esta historia tan larga porque creo que aquella parte de las protestas en la calle y de los muertos y del uso inmoral de estos muertos y de las mentiras con los desaparecidos es algo muy parecido a lo que ha sucedido en Colombia, particularmente en Cali. Claro que sí. A ver, Luciano, es importante entender que aquí hay un guión y una financiación. Hay que entender y que la opinión pública tenga claro que esto no es un fenómeno espontáneo, sin desconocer el empobrecimiento que ha dejado el coronavirus, la desesperanza, la rabia. Esos son hechos, pero eso no significa que tuvieran el poder para destruir las instituciones de países republicanos con sus defectos, porque Perú y Colombia hemos sido muy similares en nuestra historia, sobre todo al compartir los hechos de violencia. La violencia histórica, la violencia generada por el comunismo internacional, nosotros con varias guerrillas, ustedes también, los alcaldes prácticamente resguardados en batallones, los alcaldes asesinados, toda esa estela de violencia donde la variable del narcotráfico siempre ha jugado un papel preponderante. ¿Qué pasó en el 2019 en Perú? Lo mismo que en Colombia. La primera dosis de anarquía copiada también de los gringos, que vimos cómo los fenómenos de Antifa, la rabia contra la policía, se repetía con una diferencia, que aquí hay financiación del narcotráfico. ¿En qué nos parecemos? En que detrás está Rusia distorsionando las redes con una capacidad de copamiento y de cambio de percepción en el público que es lo peligroso. Está China con la chequera. China invierte en Colombia, China invierte en Perú, China invierte donde los Estados Unidos han dejado a nosotros, que son el vecino de atrás, han dejado a este vecino de atrás prácticamente desprotegido en el sentido de la inversión extranjera. Los chinos aprovechan y llegan. Y ustedes han tenido una relación mucho más estrecha, también histórica y cultural con China. ¿Quién más está en juego? Irán. Irán fue pieza clave en los resultados electorales del candidato de Evo Morales. Allá hubo fraude también. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una dosis que nos aplican en Colombia y en Perú en el 2019 se frena por el COVID
ustedes vienen con unos cambios terribles, porque constitucionalmente ponen un presidente, pero como era de derechas, había que tumbarlo para poner un rojito caviar, que es Sagasti, ¿no? Que es caviar, que parece bueno, pero no es bueno, y mantiene todos los cambios que hizo Vizcarra, que fue el atrapamiento del Estado. ¿Cuál es la tragedia que vivimos en América Latina? Que no hay separación de poderes públicos, que aquí nos copó la izquierda la educación con los sindicatos educativos para adoctrinar muchachos en odio, no en capacidades ni en progreso. Nos coparon los jueces, que son jueces de izquierda, que no les importa la historia de violencia y los muertos que de verdad ha puesto el pueblo colombiano y el Venezuela, el peruano no les importa. Y finalmente te subvierten el Tribunal Electoral. El peligro más grande lo están viviendo ustedes hoy. Les hicieron el fraude, como lo enseñaron los venezolanos, aprendido de los cubanos, el fraude en mesa, donde no había testigos electorales del partido de Keiko, coparon todas las actas, las llenaron con firmas falsas, con números falsos. Es un hecho. Por eso aparecieron tantos votos que empiezan a reversar una diferencia que Keiko tenía en un principio de más de 600,000 votos. Eso no es normal ni es común. Los votos del extranjero que se esperaba que fueran otra vez a generar una distancia superior, no se dieron. Esas actas que son un fraude son las que tienen que demostrarle al mundo que aquí está una mano que no es interna, es internacional, obviamente instrumentalizada internamente. No es espontáneo, quiero que lo entiendan. Aquí hay un manejo territorial y un manejo poblacional. Y la idea es convertir a América Latina otra vez en ese sueño de los 60, que es una América Latina comunista. Lo que usted ha mencionado, un tema muy importante, que es el vínculo con Irán, ¿no? Y ahí le voy a comentar algo que ha sucedido recientemente, y es la filtración de un audio de un personaje muy cercano a Vladimir Cerrón y a Pedro Castillo, y que es musulmán, cercano a Hezbollah, y que tiene un movimiento muy extraño, que habla de indigenismo musulmán, ¿no? Pero sin duda este brazo de Hezbollah ya está también en América Latina y viene avanzando lentamente, y entonces estamos ante unas tenazas terribles, ¿no? Porque por un lado está lo de Irán, que yo le pediría aclarar un poco cómo se ha podido producir esto, y por otro lado este modelo comunista chino de un Estado empresario y totalitario que va destruyendo al ser humano, destruyendo la dignidad del ser humano, imponiendo este totalitarismo. Claro, hay que entender que el primer matrimonio, Luciano, se da en Venezuela hace 12, 13 años entre el Islam y el comunismo. Es la primera vez que este tipo de enlaces se producen, porque uno diría, son igual de represivos, de autoridad. El uno es religioso, clerical, y el otro niega a Dios o lo usa como la teología de la liberación con sus curas marxistas para pervertir la fe y modificar el significado del evangelio. Entonces, ese matrimonio que sucede por conveniencia. Es una conveniencia entre tiranos. Usted verá cómo los guardianes de la revolución, como se llaman estos bárbaros que apoyan a los ayatolas, mantienen una élite clerical corrupta, sanguinaria, pero cómo se asemejan a la Guardia Nacional Bolivariana, los colectivos chavistas, todas estas estructuras legales e ilegales legalizadas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, todos estos legales e ilegales, pero que significan la fuerza con la que te someten, sirven a un tirano que habla a nombre del pueblo. Entonces, ya viene la receta. ¿Por qué a Irán le interesa? Porque el enemigo de Irán es Estados Unidos. Y desafortunadamente recordemos que el presidente Obama les descongeló unas sumas multimillonarias que habían sido aplicadas previamente
por Bush para evitar seguir empoderando el régimen que financia a Hezbollah y financia a grupos terroristas. Nosotros tenemos células de Hezbollah en Colombia, hay células de Hezbollah en Argentina, pero desde los 80, ¿usted se acuerda del atentado contra la AMIA de los judíos en Argentina? Ustedes tienen células de Hezbollah, en Bolivia también las hay, muchas veces se disfrazan en almacenes, tratan de aparentar que son parte de la sociedad, pero es mentira. Y pueden vivir tranquilamente hasta que los activan. Es una estrategia de acopamiento territorial. Y entendieron que se pueden servir del narcotráfico, pero tienen que trabajar con el Foro de Sao Paulo. Ahora, recordemos, cae el muro de Berlín, inmediatamente Lula da Silva con Chávez crean el Foro de Sao Paulo para poder mantener vivo el comunismo en América Latina, con el disfraz que quiera, que se llama socialismo del siglo XXI. Resultado, venezolanos en todos los semáforos, el país más rico de América. Resultados, la pauperización, la diáspora de venezolanos buscando cómo sobrevivir. Mire, Luciano, nosotros hemos sido un país con muchas carencias, con un vecino rico como lo fue Venezuela. Jamás hubiera pensado yo llegar a mi vida a ver el vecino rico cruzar la frontera por un plato de comida. Eso hace el comunismo. El riesgo hoy es que la receta les funcionó acabando con Venezuela, les funcionó pervirtiendo a Chile. Lograron a través de la propaganda, de la cultura, que es la contracultura, porque no es cultura, el marxismo cultural, pervertir el país más próspero de América Latina, el país con el mayor índice per cápita, el mayor índice de ingresos per cápita, una locura. Ahora que ven que va a terminar Chile, en una locura, porque esas fórmulas terminan en locura, en empobrecimiento. Se metieron en Perú, donde ustedes derrotaron a Sendero Luminoso, apresaron a Abimael Guzmán. Ustedes no firmaron la paz como la de este personaje, Juan Manuel Santos, que les entregó todo, curules a violadores de niños, sin pagar un día de cárcel, ¿no es cierto? Ustedes lo derrotaron. Pero esa capacidad de ellos de pervertirlo todo, los tiene ustedes ahora en vilo. Tienen que entender que ustedes son víctimas del Foro de Sao Paulo, de estos regímenes tiranos corruptos, además, de la misma línea de Vizcarra, corruptos hasta no va más. Senadora, siempre hay algún traidor de la falsa derecha, como Piñera, Vizcarra o Santos, que ceden y permiten que esto funcione, porque ya tienen tomados la cultura y hemos visto cómo van buscando conflictos que exacerbar, ¿no? En el caso de Ecuador, hace unos años intentaron el tema de los indígenas, en el caso de México, de Perú, también Guatemala. No, Guatemala, claro. Ahora, lo cierto es que Perú ha sido un país integrado, ha sido un mestizaje cultural y social, pero ahora hay un fraccionamiento que ya lo hablan de la serranía con machetes y están en Colombia, lo que ya pasó en Chile y vemos cómo terminó. Entonces, ¿cuál es la solución? Ayer un tuitero muy destacado acá en Lima ponía, ya que el problema viene de Venezuela y somos vecinos con Colombia, traslademos las tropas al Palacio de Miraflores. ¿A usted le parece una salida de ese tipo? Hace rato, si en América Latina hubiera países muchos menos cobardes y tuviéramos menos activistas hipócritas, progresistas, que ahora se llaman verdes, pero son como las sandías, no sé si es el nombre de la fruta allá, la sandía, la patilla, que son verdes por fuera y rojos por dentro. Sí. Hemos debido apoyar una intervención militar en Venezuela, porque Venezuela es un país que ya como nación fracasó, ya no es nación, ya es una cueva de piratas. En Venezuela se disputan los territorios, las FARC, el ELN, las FARC están divididas en dos, matándose entre Gentil Duarte y Iván Márquez. La Guardia Bolivariana apoya a Gentil Duarte y el ejército venezolano apoya a Iván Márquez con la nueva Marquetalia. Tienen adentro iraníes, explotan el arco minero. Ya vio usted en la investigación a Alex Saab cómo hacen todo ese tránsito del oro
hacia Turquía y Hong Kong a cambio de comida y en el tránsito se roban $200 millones en cada viaje. Todo esto es tan pervertido que terminó siendo una cueva de piratas, un país de mafiosos, que es una amenaza a la estabilidad, no solo regional, sino continental. Los Estados Unidos no se están dando cuenta que su patio trasero puede ser el origen de la caída de su propio sistema, que ya lo tienen por dentro también contaminado. Entonces, nos disputamos la libertad frente a la esclavitud. Lo que pasa es que enfrentar mentes psicópatas no es fácil y con dinero del narcotráfico. Eso que usted me dice que exacerban los odios y las diferencias se llama tribalización de la sociedad. Es un fenómeno de propaganda que afecta la propia identidad de cada persona y de cada grupo. Y con el dinero que tienen, que es gigantesco del narcotráfico, movilizan a la población. Una cosa curiosa en Colombia es que en los bloqueos que se han dado en el departamento del Valle del Cauca, donde soy yo, en la ciudad de Cali, valga la pena decir uno de los departamentos más prósperos con salida al mar, lograron un bloqueo donde hubo desabastecimiento absoluto, donde carreteras que son las mejores vías de Colombia quedaron sin comunicación. ¿Cuánto vale eso? En las capturas que se hicieron aparecía gente con $300.000 en efectivo, dando dinero para los bloqueos. Todo está pensado, es una estrategia de guerra territorial, moviendo población. Los bloqueos todos fueron hechos, Luciano, por pobladores de otros municipios, porque si lo hace el poblador local, la misma gente va y le pega o lo saca, o va a la casa de los papás si es un muchacho. Traían gente de otros lados. Primero usan los venezolanos y después mueven gente de otros pueblos. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, acá tenemos ya una cantidad grande de cubanos que han venido ingresando desde hace 6 meses, algunos con la modalidad de que son médicos que vienen a apoyar en el tema del COVID, pero además de eso se ha detectado cientos de cubanos ingresando por la frontera del sur desde Chile. Aparte de eso, está movilizando a indígenas de diversas zonas de la serranía hacia Lima, y ya somos en este momento una ciudad sitiada. Ahora, lo curioso es que estos, entre comillas, humildes campesinos e indígenas que vienen de las serranías se están hospedando en hoteles de 5 estrellas en Lima. Eso ya está comprobado, ¿no? El Hotel Sheraton del centro de Lima y algunos hoteles de Miraflores están llenos de campesinos provincianos que están viniendo supuestamente a defender la democracia, lo cual confirma lo que usted dice, que detrás hay mucho dinero. Y hace 2 o 3 días, la policía hizo un operativo en la zona de Junín, de donde es natural el señor Cerrón, ha capturado a 20 personas de una banda de delincuentes cercana a Cerrón, y lo que han encontrado es que uno de ellos llevaba un maletín con 500.000 soles, que son $250.000 más o menos. Entonces, claro, ese dinero negro que llevan en maletines por las calles y que lo van repartiendo a los personeros, a los campesinos, acá se les llama ronderos, esta gente que cuida el orden en la serranía, convierte esto en una lucha desigual, porque obviamente la policía está atada por los derechos humanos, no puede hacer nada. El ejército tampoco actúa porque saben que terminan presos, y nosotros estamos a merced de estos delincuentes que manejan dinero del narcotráfico y de Venezuela. Es exactamente la misma receta. A través de la combinación de formas de lucha, con el cuento de los derechos humanos, que sí, muy bien que haya derechos humanos, pero lo que no puede haber es izquierdos humanos. Lo que no puede haber es una autoridad que no pueda ejercer la ley, porque la fuerza es legítima, la violencia no. La fuerza la tiene que ejercer la autoridad porque está establecida en la Constitución, pero el nivel de perversión ha llegado hasta tal punto que los organismos internacionales le pertenecen a la izquierda. Por eso aquí nos llegaron con el cuento de la Comisión Interamericana, que es que los bloqueos eran legales. Ah, y si yo le bloqueo la puerta de entrada a la casa a la presidenta de la Comisión Interamericana, ¿ella qué va a hacer? ¿Llamar a la policía o dialogar conmigo? Son temas de sentido común, pero han convertido en derechos en lo que no son. La protesta no es un derecho, es una manifestación de un derecho que es
repito, a la manifestación pacífica, que tampoco es derecho porque viene del derecho ese sí fundamental a la libertad de expresión. Aquí quieren volver una actividad un derecho fundamental por encima del derecho a la vida, el derecho a la salud. Aquí se han muerto bebés en ambulancias porque los que bloquean no los dejan pasar. Aquí se han muerto pacientes por falta de oxígeno porque no entra el oxígeno por las ambulancias trancadas y a nadie le importa. Y los derechos humanos no dicen nada. Esos niños no valen para la comunidad internacional defensora de derechos humanos y esos enfermos de COVID no vale. La comunidad médica pidiendo a gritos desbloqueo, eso no vale. La comida de los pobres, encarecida 4 y 5 veces, el desabastecimiento. Eso es guerra, mi querido Luciano. Lo que estamos viviendo es una guerra que se denomina guerra asimétrica. Algunos la llaman revolución molecular disipada, otros se burlan y dicen que nosotros creemos en teorías de conspiración. No, esto no es ninguna conspiración. Aquí hay una alianza macabra y lo triste es que miramos a Estados Unidos y parece que no se están dando cuenta que es que todos vamos a ir en el mismo camino si no nos paramos firmes a defender lo que nos queda de institucionalidad y a recuperarla y a proteger la fuerza pública. Ahora, senadora, hay un discurso que es común, yo creo también, que es interesante, sería interesante escuchar su comentario sobre este tema, cuando dicen el modelo ha fallado, ¿no? Hay un grupo de gente invisibilizada, otra palabra que han inventado los rojos y que les funciona muy bien, a la cual se le quiere negar todos sus derechos, pero curiosamente, cuando uno ve las cifras en el Perú, los últimos 30 años han sido de crecimiento en todo aspecto, en educación, en acceso a la tecnología, en mejora del Producto Bruto Interno, en mejora del ingreso per cápita. Y hay unas cifras publicadas por el Instituto Cato de Washington, donde hay 36 cuadros que muestran que en todo aspecto, en los últimos 30 años, el Perú ha crecido, más en unas cosas que en otras, pero todo es positivo. Sin embargo, el discurso de los progres es decir, hay gente a la cual no le llega el desarrollo, hay gente invisibilizada, hay gente que quiere cambiarlo y hay que cambiar el modelo porque no funciona. Entonces, el modelo sí ha funcionado, el modelo que ellos llaman neoliberal ha funcionado. Lo que no funciona muchas veces son las instituciones corruptas que precisamente están en manos de ellos, como los gobiernos regionales. La pregunta o la descripción es perfecta porque aquí es igual. Aquí los politiqueros que han pelechado por años en el Congreso, por ejemplo, o que se mueven en distintos cargos del Estado, pero siempre con algún amigo congresista, ahora dicen, oh, hay que cambiar el modelo económico. Y yo les digo, no, hay que cambiarlos a ustedes. El modelo funciona hasta el punto donde el político, inventándose leyes absurdas y arbitrarias, porque el politiquero en su vida ha hecho empresa, no ha vendido un chicle, una goma de mascar en un kiosco. Ese politiquero, que es el que ha pervertido la norma llenándola de arandelas, que pone al empresario rico, mediano y chiquito a dar vueltas a pedirle permiso al Estado, a dejarse extorsionar por el Estado o a tener que sobornar para poder ser libre y no depender de la mendicancia de un subsidio, ni de un mercado que eso sí le gusta al político. Repartir subsidios robados para tener esclavos pobres toda la vida, porque el subsidiado no supera la pobreza, se queda pegado. Eso está demostrado. Entonces, el modelo, ¿cómo será de bueno que ha sobrevivido a pesar de los políticos? Lo que hay es que recoger todas las talanqueras, obstáculos que hay en las normas y en las resoluciones de departamentos, de municipios, para liberar al ciudadano y que pueda generar riquezas. Es que la gente no es tonta. Lo que pasa es que el discurso es el que lleva a, eso sí, una masa de lo que se llama el imbécil colectivo, la imbecilidad, a aplaudir a los políticos que los van a enjaular peor. Lo que hay que cambiar es esta clase política podrida que necesita todo el tiempo hacer favores para que el empresario después le patrocine las campañas. Lo miedoso que es cuando en el Congreso entran leyes que van en contra del desarrollo. ¿Qué tal el famoso acuerdo de Escazú? Que ya nos querían meter. Ustedes se salvaron por ahora, pero ahora lo que tienen que salvar ustedes es el país.
Y nosotros vamos a elecciones en marzo y mayo. ¿Será que nos van a mantener con bloqueos para empobrecernos y que la gente diga nos entregamos? Esa es una fórmula. Esta es una guerra de narrativa, Luciano. Hoy están ganando ellos porque tienen los medios y tienen el dinero. Y si nosotros no nos movemos con los medios, también creándolos si no los hay y buscando recursos de la clase empresarial, y si el gobierno entendiera que van a acabar con todo y también financiara de alguna manera el mostrar la realidad de que no hay desaparecidos, de que los salvajes en las protestas son ellos, del uso de armas no convencionales para matar policías y soldados, de cómo le comunican al mundo unas ideas pervertidas. Yo llevé ahora a Washington 180 noticias falsas, Luciano, que yo lo invito a usted y a su audiencia que visiten mi página web, María Fernanda Cabal Senado, para que ustedes naveguen y vean cómo hay un equipo atrás creando noticias falsas, trayendo videos de Venezuela diciendo que es Colombia. La capacidad que tienen de distorsionar la percepción de la gente es para ganarnos las elecciones, diciendo que la policía es mala, es asesina y que el gobierno de Iván Duque es un gobierno golpista. Lo que ellos hacen nos lo aplican a nosotros. Eso se llama inversión revolucionaria, es una estrategia inventada. Hay que descubrirlos, hay que atacarlos, hay que dejarlos expuestos y hay que seguir con el discurso hasta que la gente entienda que está en riesgo su vida y su libertad. Tienen una capacidad sorprendente para voltear las cosas y llamar golpismo al gobierno constitucional y ellos ser los golpistas. Pero también me preocupa, usted ha mencionado el tema de la imbecilidad colectiva, con el cual estoy completamente de acuerdo, pero el problema es cuando hay sectores, por ejemplo, de empresarios tomados por la corrección política, que lejos de combatir a estos salvajes, terminan financiándolos, ¿no? Y son las ONGs ambientalistas, las ONGs son cómplices. De los caviares. Hay un dicho, ¿no?, que dice hay un dicho que dice que no hay nada más cobarde que $1.000.000. Los empresarios son cobardes. Los empresarios compran tiempo hasta que los acaban. Y van comprando también las soga con las que lo van a ahorcar, porque poco a poco les van permitiendo crecer y ellos son los que van a terminar con toda su bonanza y con toda la economía. Acá Rafael López Aliaga había definido a lo que llamamos los caviares, ¿no? Y decía, es gente que nace, crece, vive del Estado, se reproduce y muere. Y esa es la realidad, ¿no? Entonces ellos quieren un Estado cada vez más grande, del cual vivir, del cual estar prendidos, para ir imponiendo estas leyes perversas que están sometiendo a todo el continente. Ahora, una pregunta final para llegar al término de la entrevista, senadora, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacer a nivel del continente? ¿Qué hacer las fuerzas democráticas y republicanas que nos encontramos en este momento en una lucha similar en todos los países, pero de alguna manera en desventaja y con la cancha inclinada, como se dice? La sociedad civil que quiere vivir en libertad tiene que unirse y tiene que proteger a su fuerza pública. Aquí nos cambiaron los roles. Ya no es el policía o el soldado protegiéndonos. Nosotros tenemos que proteger a los que nos protegen. Nosotros tenemos todos que poner dinero y poner tiempo. Tenemos que defender con abogados a la fuerza pública que hoy terminó siendo encartada por cuenta de esta guerra asimétrica. Tenemos que escribir la verdad, porque la verdad termina teniendo más peso. No nos puede dar pereza, tenemos que sacar tiempo de donde no lo hay. El trabajo que ha hecho, por ejemplo, la policía hoy demostrando las falsas noticias que lo que querían era más violencia. Aquí se inventaron que un supermercado era un centro de tortura de jóvenes y quemaron 10 supermercados. Aquí se inventaron que la policía antimotines había violado a una niña, cuando para cualquiera que conozca un traje antimotines sabe que prácticamente es imposible hasta ir al baño, pero se lo imaginaron a propósito para quemar la Fiscalía de Popayán y robarse 14 fusiles y la coca que estaba incautada. Todo va teniendo un sentido, todo lo va direccionando, y como hay imbecilidad y hay desconocimiento y hay ingenuidad, van llevando a la gente como si fueran idiotas útiles. Por eso se inventan la tal primera línea. Yo le digo a los jóvenes,
que están desempleados? ¿Y por qué están acabando con las empresas que les podrían dar empleo? ¿Por qué se dejan ridiculizar vistiéndose con pedazos de basura como si fueran un gladiador romano, pero del basurero? Los mandan a que pierdan los ojos y pierdan la vida para echarle la culpa a la policía. Cada muchacho muerto es un trofeo para la izquierda. No mandan a sus propios hijos, estos degenerados de la izquierda. Mandan es al muchacho que está o con rabia, que puede ser válida, pero que no entiende, que no tiene derecho a quemar lo de los demás, ni lo que hemos construido todos. No tiene derecho, su derecho tiene un límite. Creo que lo que ha pasado en Colombia, como decíamos al principio de la entrevista, es lo mismo que ha pasado en Chile, en su momento en Ecuador, en Bolivia, y que ahora nos quieren imponer en el Perú. Esperemos que finalmente se imponga la verdad, se imponga la razón y logremos salvar a nuestros países. Yo le agradezco muchísimo por esta entrevista y la comprometo a que mantengamos el contacto para posibles nuevas entrevistas conforme la realidad vaya cambiando y conforme lleguemos al final de esta historia, que es una especie de película de terror que estamos viviendo en el Perú ahora. Muchas gracias por su participación en el vuelo de la abeja. Gracias, Luciano. Amigos, y nosotros nos despedimos, nos veremos pronto en una nueva emisión de nuestro programa. Muchas gracias.